Hola hermano, buen día. Hoy es el día miércoles, sí, miércoles 4 de junio de 2025. La situación es calva. ¿Y por qué decimos la situación es calva? Lo venimos diciendo desde hace algunos días perdón, lo que ya es de estilo en nuestro Nación Digital, nuestro programa. El precio del dólar 3.378. El precio del oro, perdón, el precio del oro en dólares 3.378 cotiza al día de hoy, 4 de junio. La onza Troy, 3.378 dólares de oro. Está en un precio buenísimo y ya no vamos a repetir lo que hemos venido diciendo a su vez. El precio del petróleo eh, se mantiene. Bolivia importa el petróleo WTI, West Texas Intermediate, que está cotizando, es el petróleo que se produce en Estados Unidos y es el que Bolivia compra. Le compra petróleo al enemigo de toda la vida, por lo menos del gobierno del MAS, ¿verdad? Y está en un precio bastante interesante, se puede decir módico, de 63 dólares el barril del petróleo. Cosa similar ocurre con el petróleo Brent. El petróleo Brent es el que se produce en el Mar del Norte, en la costa noreste o noroeste de Escocia, que está en un precio similar de 66 dólares el barril, y es el petróleo que refina Shell, que explota y produce Shell y lo vende directamente, como decíamos. Dichas esas cotizaciones, decíamos que la situación es calva, haciendo y sirviéndonos del símil de lo que decía el presidente Mariano Baptista Caserta, que fue ministro de Relaciones Exteriores de don Tomás Frías, cuando se incendió, cuando se quemó el Palacio Quemado, y por eso se bautizaría después como Palacio Quemado al Palacio de Gobierno en La Paz. La situación es calva, decía él, cuando antes de ser presidente negociaba y trataba de llegar a un acuerdo de paz y de tregua con Chile en plena guerra del Pacífico. Habían reticencias, posturas duras de parte de los chilenos, no querían retroceder, y él en un informe a el gobierno de Bolivia decía: la situación es calva. Hoy la situación es calva, es difícil, es complicada, compleja, jodida, por en realidad por la realidad política a la cual nos han metido, que se puede resumir quizá desde antes, yo creo que desde antes, pero se puede resumir muy bien en el año 2003, cuando se les deja hacer a las gentes lo que les viene en gana, y implantan una especie de dictadura sindical, de dictadura de movimientos sociales, como lo predijo el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero la diferencia está en que allá se quiso hacer respetar el orden. Y ocurre así muy rápido, te lo cuento. Yo, yo indagué a profundidad en esos sucesos y estuve con los principales involucrados, entrevistando y haciendo una labor de periodista. Cuando en Huarizata, el 20 de septiembre del 2003, cuando la hecatombe comenzaba, cuando los policías son rebasados y son corridos por los que atentaban contra el orden en Huarizata, el gobierno hizo actuar al ejército, al grupo de reacción inmediata del ejército, que puso las cosas en su lugar, ciertamente, pero en medio del fuego cruzado se produjo la muerte de una niña de 8 años, que fue lo que desató la tormenta. No porque la hayan asesinado, sino porque se metieron en la normal de Huarizata los individuos. Se dijo luego a través de la prensa que habían ahí integrantes del movimiento guerrillero Tupac Katari, guerrilleros con armas largas, con fusiles Mauser. El propio Felipe Quispe, ya afinado,
lo confesaría después, que él mismo ordenó una emboscada que es propia de la guerra de guerrillas, ¿verdad? Y que en ese fuego cruzado, al ser atacados los militares y al haberse parapetado en la normal de Huarizata, los insurgentes, digamos, los irregulares, es que pierde la vida una niña. Y luego, bueno, lo que ya sabemos, instruyen ir a los familiares a llorar por todos los canales y decir que le están asesinando al pueblo y hacer protestar a la gente del Alto, de La Paz, y todo se fue así convulsionando. No obstante que no se dijo, ¿verdad? No se supo mucho que en realidad el primer muerto ahí, la primera víctima fue un soldado que murió por un disparo en la vena yugular, en el cuello, ¿verdad? Y que fue evacuado en la camioneta del periódico La Razón y murió en el camino, no pudo ser salvado. Porque tenían armas importantes. Nunca se sabe qué tipo de armas puede tener el adversario en estos casos. Hoy, hoy en realidad sirve y no sirve en realidad la policía. Hoy se vanaglorian los rebeldes por hacer correr a los policías, como el día de ayer, por ejemplo. Se levanta un bloqueo y se vuelve a instalar inmediatamente, se detiene a los instigadores y se los vuelve a liberar. Por arriba vamos a voltear. Por abajo ya están avanzando de nosotros. La lucha, hermanos, buenas tardes. La lucha continúa, hermanos, por la canasta familiar que nos ha matado el Trilillo en Lucho Arce. Me llama la atención la parte en que dice que esto. Ya hemos hecho retroceder a los policías regional Arque junto con los hermanos de Tabagarí, Sayari. Vamos. Me llama la atención esa frase que la voy a hacer Ya hemos hecho retroceder a los policías regional Arque junto con los. Bueno, este es un video del día de ayer en Biluyo, en el camino entre Oruro y Cochabamba, o La Paz y Cochabamba, vía fundamental para el tránsito en el país. Y me llama la atención la frase, ¿no?, del que graba ese video. Ya hemos hecho retroceder a los policías. Y así se ha estado ayer, martes, todo el día, haciendo retroceder, escapar a los policías. Luego en Cochabamba se los detuvo, se los subió a una camioneta a muchos, pero los mismos insurgentes los volvieron a liberar, en otras palabras, importándoles un carajo que esté o no estén los policías ahí. Esa es una situación delicada, muy delicada, que pone en medio de la tormenta al ciudadano de a pie, como le gusta llamar a muchos, ¿verdad? Al que acaso no tenga nada que ver en esto, aunque tiene ciertamente que ver, gracias a el denominado contrato social, ¿verdad? Ya gracias a que él es el que pone uno u otro gobierno en el país mediante su voto, y él es también el que calla o no calla cuando se cometen estos desparpajos que tienen su origen, como ya dije, el año 2003, y la oposición política de Tutos, de Samueles, etcétera, no van a ayudar de mucho acá, porque son los mismos que condenan y el mismo Manfred, ¿no?, que condenan y dicen, no, que Goni, que era un masacrador, no podemos volver a eso, que siempre han dicho cosas por el estilo, que Sánchez Berzaín es un asesino, que no tiene nada que hablar aquí, él tiene que venir a rendir cuentas a la justicia. En otras palabras, se incurre en lo que alguien podría denominar alcahueterío, ¿no? O sea, en que cohonestan al condenar al adversario, al que en su momento quiso poner algo de orden, ¿verdad? Y con ello se convierten en simples cómplices y vasallos que le besan la mano a los que han implantado este sistema de desgobierno y de caos en el país. Es por ello que estamos nosotros en medio de la tormenta, porque no tenemos
no tenemos en realidad alguien que alce la voz por la libertad, por el trabajo, por el orden. Y nuestra labor es esa desde acá, ver la realidad profunda de los hechos y buscar los orígenes concretos. Lo hemos tratado de hacer desde Nación, cuando circulaba como semanario impreso por casi 10 años, con muy buena acogida en el país. Y en esa labor seguimos. Se trata de ver el origen, dónde está el origen de esto, atacar ese origen y por ende poder salir una vez por todas de este camino en el que nos han metido en muy mala hora para el país. Las Fuerzas Armadas están bastante escarmentadas desde la condena del general García Meza, a quien entrevisté. Y ese es otro asunto que debemos aclarar y hablar. Esta situación, esta crisis en el país, es una crisis electoral en puertas de una elección. No tiene parangón con ninguna otra elección salvo la de 1979. Hemos vuelto al cabo de más de 40 años a una crisis que no se ha dado desde el año 1979, cuando unas elecciones se cancelaron por irregularidades que hubo, denuncias de violencia, igualmente que hoy atentados. Hubo un atentado en el Lido Grill, aquel restaurante en la plaza Pérez Velasco, en La Paz, ¿verdad? Hubo un atentado en una marcha, un explosivo, protestas. Se anularon las elecciones del 79, se volvieron a realizar el año 80, igual hubo violencia, se volvieron a anular. El Congreso, muy irresponsable, quiso poner a uno de sus miembros como presidente interino cuando ni siquiera era candidato, y luego que era Walter Guevara, y luego a Lidia Gayler, que tampoco tenía nada que ver. Y de resultas de eso, y la consecuencia fue el golpe de Estado y la dictadura del general don Luis García Meza Tejada. Pero solo se le echa la culpa a uno, solo se le condena a García Meza, que el dictador, el asesino, ¿verdad?, que tiene que estar en Chonchocoro y pudrirse en la cárcel. Y así uno se convierte en alcahuete de todos los que lentamente nos vienen matando. Y llámese 2003, movimientos sociales, llámese hoy evistas o arcistas, que son lo mismo, y hemos dicho 1000 veces y más, movimientos sociales, entre comillas. Y en la medida en que no hagamos esa reflexión profunda, y yo estoy tratando de escribir un libro sobre ello, mejor dicho, tengo pensado hacer un libro, no tengo la menor idea si lo haré, a través de mi experiencia con el general García Meza, la entrevista y otros sucesos que pude presenciar. Esa es la realidad. Entonces acá, en la medida en que no haya un verdadero análisis, una verdadera reflexión, historia secreta, por eso lean mi libro, amigos, y viene desde la fundación de la República, no vamos a poder salir de este caos. Está lanzada la invitación a que se abra el debate, pero mientras tanto, como ya hemos dicho 1000 veces, debe venir a Bolivia Shell, es una buena opción, a vender gasolina a 4 bolivianos el litro, pero ya no más, y debe el gobierno hacerse cargo de el oro, de los dólares, productos de exportación del oro, que está en el doble de lo que estaba hace 6 años, imagínense. En tiempo real, 3.382 dólares la onza Troy. Solo falta actuar, pero para actuar es menester reflexionar, conocer, comprender la situación a fondo. Y esto debe hacerse ya. No queremos con esto insultar a nadie, de ninguna manera, pero nunca vamos a salir del callejón oscuro, del túnel, si no nos podemos saber las cosas de fondo. Tampoco estoy diciendo que García Meza era un buen presidente, o que Sánchez de Lozada era un cardenal. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo la reflexión, ver las cosas
como son, no como el lugar común, la pose ha hecho que nos ha llevado a donde hoy estamos hoy. Historia secreta, para comprar mi libro haz clic en el link de la descripción y eso nos va a ayudar. Porque acá, además, y es menester decirlo, y quiero decir ahora esto, es necesario reflexionar desde la fundación de la República, ahora que vamos a cumplir 200 años, y la propia Constitución. Un detalle no menor es que la Constitución antes, allá por el siglo XIX, en las grandes constituciones que teníamos, decía que la soberanía, hablando de la soberanía, en un artículo, la Constitución boliviana, nos decía la soberanía reside en la nación. Y se refería a que la soberanía reside en los verdaderos intereses de la patria, de la nación, en su vida, en su estabilidad interna, seguridad interna y externa. Luego ha sido cambiada y hoy dice la soberanía reside en el pueblo. Entonces cualquier grupejo, cualquier movimiento social, a título de que es el pueblo, dice la soberanía reside acá, la Constitución nos da el derecho al pueblo, es el soberano, el famoso soberano, hacemos lo que nos da la gana. Entonces nos jodemos también como nos da la gana, ¿verdad? Reflexionando sobre esto decía Ignacio Prudencio Bustillo, aquel tan caro escritor, muy joven y prematuramente muerto, chuquisaqueño del siglo XX, reflexionando sobre la primera constitución boliviana, decía, era algo así, una hermosa constitución, la constitución más liberal del mundo, como quería el libertador Simón Bolívar, llena de doctrina liberal, de filosofía política profunda, pero era, decía él, como vestirle a un mono con un traje de seda más o menos. No sabía lo que eso era y lo iba a pisotear, lo iba a deshacer. Y el pueblo de Bolivia, nos decía Ignacio Prudencio Bustillo, en los comienzos de la vida republicana, le faltaba mucha educación, le faltaba mucha formación espiritual, moral, a través de la forja en la lectura, en la cultura, en la filosofía, en el espíritu. Y por ende, como consecuencia de aquella ausencia de formación y de cultura, se fue desgarrando en los cuartelazos, en los golpes de Estado, basados en intereses, en algunos casos personales o grupales, cuartelazos, guerras civiles, en los caudillos bárbaros y los caudillos letrados, como los denominó Alcides Arguedas, que nos retrasaron en nuestra vida como país, por ejemplo, en relación a Chile, con la consecuencia de un saldo desfavorable para nosotros en la guerra del Pacífico, en realidad. Una reflexión hoy importante, y debemos ver las cosas de fondo para cambiar de una vez por todas, la realidad de Bolivia. Ahora la situación es calma. Seguimos.